sabemos qué es un periodo de retorno, ¿no es cierto? Es una probabilidad de que un evento se repita, pero cada vez les estoy diciendo es una probabilidad, ¿no es cierto? Ya sea de una lluvia o ya sea de una precipitación. ¿Qué ocurre en un periodo de retorno? La probabilidad y el periodo de retorno son inversamente proporcionales, ¿no es cierto? Existen varios métodos de estimación de caudales. Nosotros normalmente utilizamos para las áreas pequeñas que nosotros estamos utilizando el método racional. Tenemos que tomar en cuenta que en el método racional, el método son aplicados primero a pequeñas cuencas de drenaje, no son aplicadas a grandes, cuencas de drenaje, solamente a pequeñas, hasta 13 kilómetros cuadrados. La máxima escorrentía se produce cuando la duración de esta es igual al tiempo de concentración. Ya hemos visto eso. Y que no está compartiendo pantalla. Perdón. Y toda la cuenca contribuye si la duración es mayor que el tiempo de concentración, obviamente toda la cuenca está contribuyendo. Si la duración de la lluvia es menor que TC, la intensidad es mayor, pero en el momento que se acaba la lluvia, el agua caída en los puntos más alejados aún no ha llegado a la salida. Solo contribuye una parte de la cuenca. Esto quiere decir que el método racional lo que presupone es de que una vez que llueve, inmediatamente está empezando a escurrir. Esto no es verdad. ¿No es cierto? Inge, disculpe. Sí. No está compartiendo la pantalla. A ver. Ya. Ahora sí, Inge, gracias. Gracias. Entonces, como les decía, este método, el método racional, obviamente, primero dice, llueve y empieza a escurrir. Ah, eso es mentir. Llueve, dice, y llueve en toda la cuenca. También es mentir. ¿No es cierto? Entonces, hay siempre distribución espacial y distribución temporal de la lluvia. Pero bueno, el método está así. Y el método es aplicado a cuencas de menores a 13 kilómetros cuadrados. ¿De acuerdo? El método racional simplemente C por I por A entre 3.6 y CU es un coeficiente adicional, que es un coeficiente de uniformidad. Esta es una fórmula que ha sido modificada por Temes nada más, pero nosotros empleamos, a pesar de que esta modificación está en la norma, casi todos emplean C por I por A sobre 3.6. Sin embargo, el coeficiente de uniformidad tiene que ver con el tiempo de concentración, ¿no es cierto? Y entonces, este es el coeficiente de uniformidad. Y si aplicaríamos cada vez, en cada línea de cálculo, tendríamos que ver cuál es el tiempo de concentración, porque el tiempo de concentración varía en función al tiempo de entrada y el tiempo de escorrentía en el tubo. ¿A qué me refiero eso? Cuando llueve en una cuenca, primero tiene que entrar al sumidero. Y del sumidero recién va a ir a la cámara de inspección y de la cámara de inspección superior va a ir a la cámara de inspección inferior. Entonces, hay dos tiempos involucrados. Todo aquello que llueve hasta llegar al sumidero es un tiempo que se llama tiempo de entrada. Todo aquello que escurre de la cámara superior a la cámara inferior es el tiempo de viaje. Los dos hacen lo que se conoce con el nombre de tiempo de concentración. Si bien existen fórmulas para calcular la primera de las etapas, es decir, la etapa en la cual llueve y escurre hacia el sumidero, hay varias fórmulas. La normativa en vigencia también dice, si la cuenca es más o menos plana, eso es 10 minutos. Si la cuenca tiene una cierta pendiente, es empinada, entonces ese tiempo es 5 minutos. Y si la norma lo permite, hasta ahí llegamos, ¿entienden? Este tiempo de concentración o es 5 o es 10 minutos, ¿ya? Muy bien.
El coeficiente de escorrentía depende de dónde está cayendo la lluvia. El coeficiente de escorrentía nada más es la relación entre la lluvia que cae y la lluvia que escurre. Si tuviéramos una lluvia que está cayendo en un espejo, el 100% va a escurrir. Entonces, entre más impermeables son las superficies donde cae la lluvia, más escurre. Contrariamente, si llueve en una zona de recarga, por ejemplo, en la zona norte de Cochabamba, entonces gran parte se va a insumir, se va a infiltrar. Pero cada vez que vamos asfaltando más y más las calles, entonces hacemos que la impermeabilización crezca, sea mayor, y entonces la contribución de agua de lluvias se convierta en un problema en la ciudad de Cochabamba. Entonces, como les decía la anterior vez, ustedes son los ingenieros, algunos de ustedes van a ser los ingenieros camineros del futuro. Hay un asfalto, es buen asfalto, que ya está probado, que cae la lluvia y no escurre todo. La gran parte se va a insumir, ¿no es cierto? Entonces, eso tienen que ver seguramente en métodos modernos para poder hacer el asfalto. El coeficiente de escorrentía, un poco más o menos, es para 10 años este coeficiente de escorrentía, de acuerdo al relieve, infiltración, cobertura vegetal y almacenamiento superficial, puedo tener estos coeficientes de escorrentía, ¿ya? Que son meramente indicativos. Entonces, el tiempo de concentración debe incluir los escurrimientos sobre terrenos, canales, cunetas y los recorridos sobre la misma estructura que se diseña. Todas las características de la cuenca tributaria, como dimensiones, pendientes, vegetación y otros de menor grado, hacen variar lo que se llama el tiempo de concentración. El tiempo de concentración, como les decía, puedo calcularlo con diferentes fórmulas. Las más famosas son las de Kirpich y la del Soil Conservation Service para cuencas menores a 10 kilómetros. Una hectárea nomás, ¿no es cierto? 2, 3, 4 manzanas son 4 hectáreas. Entonces son cuencas pequeñitas. Ya en esas 4 hectáreas, 5 hectáreas que voy calculando sumideros y voy calculando además cámaras de inspección y demás cosas, es suficiente utilizar el método racional con un periodo de retorno de 5 años. Pero si ya estamos entrando, por ejemplo, las torrenteras las voy a calcular siempre con el método del Soil Conservation Service, porque son un poquito más grandes las torrenteras y son más complejas, digamos, en la determinación del caudal máximo que pueden llevar estas torrenteras. Entonces, vamos a aplicar a cuencas medianas y pequeñas. El parámetro es la altura de lluvia, no la intensidad. En el parámetro para la ecuación C por I por A, la ecuación racional, o también llamada de Joy-Davis, la intensidad es la interesante, ¿no? Porque esa la sacamos de las curvas de intensidad, duración, frecuencia. Pero aquí el parámetro en el método del Soil Conservation Service es la altura de lluvia. ¿Cuánto es la altura de lluvia? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones principales que voy a tener en la aplicación de este método? Primero,
el estudio de avenidas máximas y el cálculo de la cantidad de agua aportada. El método este basa casi todo su formulación en el número de curva. Y el número de curva varía de 1 a 100. Siendo 100, toda la lluvia escurre. 1, toda la lluvia se infiltra. Entonces, este número de curva siempre va a estar entre 1 y el 100%. Y n representa entonces el coeficiente de escorrentía. Está muy similar a lo que ya les hemos explicado para el coeficiente de escorrentía en el método racional. Entonces, se utiliza para estimar la escorrentía total a partir de datos de precipitación y algunos otros datos que vamos a también utilizar en las cuencas de drenaje. Es importante decir que se ha utilizado para cuencas experimentales. Esto quiere decir que no puedo emplear este método para cualquier tamaño de cuenca, ¿no es cierto? Porque, claro, me estaría yendo muchísimo más allá de lo que el experimento ha hecho, ¿no es cierto?, para desarrollar esta formulación. Aún así, en cuencas pequeñas, en aplicación en nuestra latitud, hay que ver y hay que tomar con pinzas, ¿no es cierto? Una cosa es la lluvia al norte, otra cosa es la lluvia al sur. Son diferentes épocas de lluvia, son diferentes precipitaciones, intensidades, en fin, somos diferentes, ¿no es cierto? Y entonces, por eso también habría que tomar con pinzas, ¿no es cierto?, los resultados que obtengas a partir del método de curva. Pero en nuestro medio es universalmente aceptado que tú puedas utilizar el método del Soil Conservation Service. Entonces, F, que es la infiltración, ¿no es cierto?, es AS, que es la infiltración potencial, como Q es el caudal, es a la escorrentía potencial. Entonces, las infiltraciones versus las escorrentías. Hay una proporcionalidad. Y de aquí, de este supuesto, de esta hipótesis, ¿no es cierto?, va a desarrollarse entonces toda la formulación del Soil Conservation Service. Entonces, cada una de estas cositas vamos a tener que desarrollar. Por ejemplo, el caudal o escorrentía potencial o exceso de precipitación es P menos la intercepción. Es la lluvia menos lo que se intercepta, ¿no es cierto? F se define como PE menos Q. F es esto. F era la infiltración real acumulada. Es obviamente todo lo que se infiltra PE, aquí está PE, que es la escorrentía potencial, ¿no es cierto?, menos caudal, lo que escurre. Y A es la sustracción inicial, la abstracción inicial. Si todo lo que no escurre y es agarrado por las plantas, se refleja, en fin, todas esas son lo que constituyen las abstracciones o sustracciones iniciales. Entonces, todo esto se define como la precipitación acumulada hasta que en un momento dado llega a capacidad de campo el suelo, y cuando llega a capacidad de campo quiere decir que todos los poros están llenos, entonces no le queda más a la lluvia que escurrir, ya no tiene dónde infiltrarse. Entonces, esta IA, que es la abstracción o sustracción inicial, depende de la intercepción, el almacenamiento en depresiones e infiltraciones antes de que comience la escorrentía. Ya, veamos otra vez, por favor. PE es la precipitación menos IA. Ya sabemos entonces qué es IA, todo lo que se intercepta, toda la abstracción inicial. Entonces voy a sustituir eso en la primera de mis ecuaciones, F sobre S, Q sobre PE. F ya no va a ser F, sino va a ser PE menos Q. Aquí está sobre S, mantengo Q sobre P. Entonces desarrollo esto y tengo esto, y finalmente voy a despejar el caudal, que es PE cuadrado sobre P más S. Muy bien, ahí hasta ese intermedio he llegado. Voy a reemplazar
¿no es cierto? En 6.13 y en 6.15, y entonces voy a tener, fíjense, en vez de PE, voy a tener P menos la abstracción inicial. P menos la abstracción inicial, y todo está elevado al cuadrado. Aquí P menos la abstracción inicial por S. Y la abstracción inicial es 0.2 veces S, por datos experimentales. Por lo tanto, este IA lo voy a reemplazar por 0.2 veces, 2 veces S, y tengo acá. Y de aquí finalmente llego acá, de donde el caudal, la escorrentía total acumulada, va a ser la precipitación menos la abstracción inicial sobre la precipitación más 0.8. ¿Y qué es ese? Ya, a ver, otra vez aquí, vamos a ver qué es ese. Al principio nos vamos a ir aquí. F, esa es la infiltración potencial máxima. Aquí está. Y esta es la ecuación principal del método. P y S deben tener obviamente las mismas unidades. Por lo tanto, si P y S tienen las mismas unidades, precipitación puede ser milímetros por hora, que lo que sea, ¿no es cierto? Entonces Q también va a tener la misma unidad, va a estar en unidades compatibles. Muy bien. Me falta determinar S, porque hasta ahora no he visto cuál es la infiltración potencial máxima, esta S. Hemos hablado de precipitación, de la abstracción hemos puesto 0,2S, y hemos ido desarrollando la ecuación del Soil Conservation Service. Entonces, es ahí donde entra entonces el famoso número de curva que tiene esta relación, el famoso número de curva. También entonces puedo reemplazar este 10S 1000 sobre N, nada más es reacomodando, y de aquí S voy a reacomodar, ¿no es cierto?, que está en pulgadas. Y si lo convierto a centímetros, bueno, aquí tiene, ¿no es cierto? Es en el sistema internacional con centímetros. Sustituyendo, ¿no es cierto? Esta sustitución voy a hacer de esta ecuación, 621, ¿no es cierto? Voy a sustituir en 618, y 618 vamos a acordarnos que es esta. Es la ecuación principal, ¿no es cierto? Y entonces la voy a sustituir y voy a desarrollar esta Q. Toda esta Q. ¿No es cierto? Muy bien. ¿Y esta es Q? Donde Q es la escorrentía acumulada en centímetros, P es la precipitación de la tormenta en centímetros, y N es el número de curva. Y esta es la ecuación 622. Se debe cumplir entonces, para que sea válido el método, que la precipitación sea mayor que 508 sobre N menos 5.08. Esto deviene de esto. Si P está en milímetros y Q en milímetros, esta ecuación que está así se transforma a esta Q en milímetros. Esta está en centímetros, esta en milímetros, siendo P 5080 sobre N menos 50.8. Tengo el método de estimación de las avenidas máximas con el número de curva. Tengo la precipitación aquí. Tengo el número de curva, entonces voy a tener la escorrentía. Estas curvitas representan la ecuación principal del método del Soil Conservation Service. Entonces, cuando llueve, tengo primero una pérdida o abstracción inicial, y en el tiempo voy a tener lo que se infiltra, voy a tener la precipitación y la escorrentía, ¿no es cierto? Entonces, tengo la precipitación, tengo una precipitación X de lluvia, me voy al número de curva y puedo encontrar entonces la escorrentía. Ya les he dicho y les recalco nuevamente que el método basa en la altura de precipitación. Aquí está. Esta es la altura o profundidad de precipitación, que puede estar dada en centímetros, en metros, en milímetros. En este caso, para esta figura, esta Q está dado en centímetros. Muy bien. Vamos ahora a ver a la abstracción inicial, ¿no es cierto?, para la condición de humedad antecedente 2. ¿Ya? Y la abstracción inicial igual a 0.2. Siempre hemos hecho este 0.2. Es parte del método en la abstracción inicial. Entonces,
El método del SSS distingue 4 tipos de suelos, grupos hidrológicos. A, B, C y D es un grupo hidrológico. Y los usos de la tierra, con su tratamiento o práctica y la condición hidrológica. Y de acuerdo a ello, va a escoger un número de curva. Si la cobertura vegetal es mayor que el 75% del área, entonces la condición hidrológica, esta condición hidrológica, es buena. Si está entre 50 y 75 es regular, por aquí hay un regular, aquí es un regular, regular. Y si es menos que el 50% del área, es pobre. Entonces hay que ver cómo puedes utilizar este cuadrito. Después vamos a hacer ejercicios para poder utilizar el cuadrito que les estoy mostrando. Muy bien. Los grupos hidrológicos, el grupo A, B, C y D. El grupo A, bajo potencial de escorrentía, suelos de altas tasas de infiltración, y en el suelo D, más bien son suelos más impermeables, ¿no es cierto? Las tasas de infiltración son bajas y escurre más, llueve y escurre inmediatamente. B y C son estadios intermedios entre los dos extremos, nada más. El uso de la tierra, este cuadrito, como podrán ver, tiene el uso de la tierra. ¿Cómo está el uso de la tierra? Incluye entonces toda la vegetación, escombros, pajonales, desmontes, superficie de agua, lagos, pantanos, ciénagas, todo lo que está en el cielo. ¿Y cómo vas a hacer el tratamiento de la tierra? ¿Cómo va a ser el uso? Un método distingue 3 clases de tierra según su uso y tratamiento. Tierras cultivadas, tierras cubiertas de pastos o hierbas, tierras cubiertas de bosques y arboledas. ¿Y cómo haces si hay actividad antropogénica? Entonces vas a tener que ver cómo están explotando, digamos, las cuencas los campesinos. Bien, tenemos las condiciones de humedad antecedente. No es lo mismo que llueva en un suelo que ya está saturado, que llueva en un suelo por primera vez, digamos, ¿no es cierto? Donde el suelo está ávido de agua. Entonces, casi todo lo que vaya a llover, meta adentro, ¿no es cierto? Entonces, esta es la condición de humedad antecedente. Normalmente siempre se calcula con la media, condición de humedad antecedente 2, que es la media. Y después hay valores, saques el número de curvas, saques todo, y existen entonces formatos y fórmulas de cómo convertir de la número de curva medio al número de curva 1 o al número de curva 2. ¿De acuerdo? En 3, perdón, que es la condición muy húmeda. Pero en todo caso, siempre vamos a trabajar con la media. Bien, la parte entonces medular es la utilización de esta tablita. ¿Ya? Esta tablita, la cual es el resultado de una serie de estudios. No se olviden que el método es experimental. Y esta tablita es el gasto unitario en metros por segundo, por milímetro de lluvia, por kilómetro cuadrado de área, en función al tiempo de concentración. Entonces tú tienes el tiempo de concentración, que normalmente es 6 para el método de Conservation Service, y tienes el gasto unitario. Entonces, la tabla esta ha sido derivada para aquí está, una tormenta de 6 horas. Y relaciona el tiempo de concentración en horas con el llamado gasto unitario. Aquí las unidades. Los rangos de aplicación del método empírico se deducen de la tabla 612. Aquí está, solo de la tabla 612. Es decir, para tiempos de concentración de hasta 24 horas, ya que el método del Soil Conservation Service para la estimación de la escorrentía no tiene limitaciones. Entonces, aquí simplemente hacemos el tiempo de concentración de 0 hasta las 24 horas. Paso 1, entonces. Ahora sí vamos a entrar ya
a cómo vamos a utilizar el método de Soil Conservation Service. Paso 1, determinamos las características fisiográficas de la área, tiempo de concentración, número de curva, ¿no es cierto?, para la humedad antecedente media, para la humedad antecedente 2. ¿Ya? Paso 2, calcula lluvia de duración 6 horas, periodo de retorno de acuerdo a las avenidas del proyecto. Lo anterior con base en las curvas precipitación, duración, periodo de retorno, construida para la cuenca de proyecto. Paso 3, con base al número de n, ya hemos sacado el número de n de la cuenca, se calcula la escorrentía para cada una de las lluvias determinadas en este paso anterior por medio de esta ecuación, 623, que estaba en milímetros, ¿se acuerdan? Paso 4, de la tabla 612, que es la tabla que les he dicho que es la tabla principal, vamos a sacar el caudal unitario. Y por último voy a multiplicar este caudal unitario por el área de la cuenca. Para el caudal, por el caudal, que es este caudal, no se olviden que es la profundidad, no es la intensidad, es la profundidad de lluvia caída. Entonces Q por A y voy a tener el caudal máximo. Vamos a ver un ejemplito. Dice así. Durante una tormenta se produjo una altura de precipitación de 150 milímetros sobre un área sembrada de pastos con buena condición hidrológica y que tiene suelos de alto poder de escurrimiento, grupo D directamente. ¿No es cierto? A, D es el que más escurre, A es el que más infiltra. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, el problema ya me está diciendo que es el grupo D. Entonces, siempre calculamos con la condición de humedad antecedente 2. Muy bien. Aquí. Aquí está. Entonces, este era mi ejemplito. Y ahora voy a tener ejemplos nada más. Entonces, utilice el valor de escurrimiento. Entonces, en la tabla 6.8, ¿no es cierto? Aquí está la tabla 6.8, está reproducida aquí. ¿No es cierto? Voy a ver entonces qué me dice mi problema. Mi problema me dice que la condición de humedad antecedente es 2, humedad media. La condición hidrológica es buena. El grupo hidrológico de suelo es D. Entonces vengo aquí D. Todita esta columna puede ser D. Pastizales o similares de condición buena. Entonces, el número de curva es 80. Entonces, hay que tener cuidadito en cómo vas a seleccionar nada más el número de curva. ¿Ya? Entonces, ahora existen métodos que ya el profesor, por ejemplo, sé que el profesor que se llama Edgar Montenegro utiliza con imágenes satelitales, ¿no es cierto? Y hace clasificación de suelos y automáticamente saca el número de curva. Pero si lo quieres hacer manual, está aquí. Bien, entonces la solución. Sustituyo los valores en la ecuación. Aquí está toda la sustitución. Hemos visto que el número de curva es 80. Vamos a ver hacia atrás. Voy a utilizar entonces la ecuación esta. Esta ecuación es la ecuación 622. Y ya he escogido mi número de curva, que es 80. La precipitación es dato, ¿no es cierto? Y el resto es dato. Entonces, siendo la precipitación mínima 5080 sobre n menos 50.8. De aquí entonces, a ver, vamos a ver otra vez aquí atrás. Precipitación, 150 milímetros. Eso estoy utilizando los 150 menos 50.8, en fin, todo reemplazo en esta ecuación, en la ecuación 623. Y voy a tener entonces una profundidad de escorrentía, que es en milímetros. Puedo hacerlo en forma gráfica.
en centímetros, 150 milímetros, estoy aquí, hasta el número de curva 80 y leo. Entonces la escorrentía en centímetros estaría en 899 y algo, 9.4. ¿No es cierto? Entonces lo puedo hacer con sustitución en la ecuación o lo puedo hacer basado en esta curvita. Ejemplo 4. Para el ejemplo anterior, determinar el valor de escurrimiento si la condición de medida antecedente no es la media, no es 2, sino es la 1 y la 3. Bueno, para N1 tengo acá. ¿Cómo convierto de N2? Estas son N2 a N1. ¿Y cómo convierto de N2, que son estos dos, a N3? También está acá. Entonces, no se olviden que N2 es 80. Eso ya hemos sacado, N2 80. Aplicar para las ecuaciones de la condición de humedad antecedente 1. Entonces, que es el tipo de seca, ¿no es cierto? Sequía, 63. En cambio, para el otro, para la condición de humedad antecedente 3, es 90 ya. Entonces, hay manera, entonces, de aproximar el número de curva utilizando las fórmulas, estas que están aquí, para, en función del número de curva 2, para encontrar el número de curva en 1, en la condición 1, y el número de curva en la condición de humedad antecedente 3. Vamos a ver cuál es, entonces, vamos a ver su escurrimiento. Tengo N163 y N191. Entonces, sencillo. Aquí tienes para la condición 1 y para la condición 3. Tenías el número, ¿no es cierto?, de la condición 2, 80. Para la condición 1 va a ser 63, para la condición 3 va a ser 91, que es lo que hemos sacado en el anterior. ¿No? 90 y 63, utilizando estas fórmulas. Que ya están tabuladas. Que ya están tabuladas. ¿Ok? Entonces, con estos valores se sustituye nomás acá, que es la ecuación original, la ecuación principal del método Soil Conservation Service. Sustituimos aquí y vas a encontrar para la condición de humedad antecedente 1, caudal 53,61 milímetros, caudal 123,57 milímetros. Si me ponen milímetros por segundo, han muerto. ¿Me están entendiendo? Porque el método es basado en la profundidad de precipitación, en nada más. Aquí no estoy poniendo unidades milímetro cúbico por segundo, ni litro por segundo, ni le voy a preguntar al profesor, ¿cómo voy a hacer para convertir de milímetro a metro cúbico por segundo? Eso es parte del método, ¿no es cierto? Para ello tienes que utilizar el famoso Q unitario. Otro ejemplo. Vamos a ver. En una cuenca de 150 hectáreas existen una zona de 90 hectáreas con cultivos en surcos rectos. Incluso aquí ya me están dando entonces cómo está haciendo la intervención humana en la cuenca. Tiene surcos rectos con condición hidrológica buena, con un suelo con moderado potencial de escorrentía, grupo C. La zona restante de 60, entonces 90 más 60 son las 150 hectáreas, cubierta de bosque con condición hidrológica buena. Ambos son condición hidrológica buena. Suelo con alto potencial de escorrentía, grupo D. Este es grupo C, este es grupo D. Este es el peor porque rapidito escurre. Si la condición de humedad antecedente es 2, estimar el valor de escurrimiento directo que produce una lluvia de 120 milímetros. O sea, acá hay 120 milímetros de lluvia. En Cochabamba 120 milímetros de lluvia es mortal. ¿No es cierto? Entonces, ha caído aquí 120 milímetros. Ok, vamos. Entonces, vamos a dividir el problema en dos áreas. Una zona de 90 hectáreas y una zona de 60 hectáreas. Y después vamos a sumar sus resultados. Es decir, vamos a repetir lo que hemos hecho anteriormente, pero 2 veces. Para la zona de 90 hectáreas voy a tener el uso de esta tabla.
Es importante el uso de la tabla porque aquí me da la condición de humedad antecedente. El uso de la tierra son cultivos, aquí están cultivos. Surcos rectos, aquí están surcos rectos. El tratamiento es bueno, aquí está bueno. Condición hidrológica buena. Y grupo hidrológico C. Entonces, el número de curva es 85. Lo mismo, el mismo razonamiento para encontrar en el grupo otro hidrológico que es 77. ¿No es cierto? Son bosques, los bosques no tienen curvas de nivel, son de condición hidrológica buena y son de alto potencial de escurrimiento. Entonces, esto te da un número de curva 77. Entonces, todo lo que tengo que hacer es encontrar el número de curva. Ahí está el número de curva. Para un lado, 85, para el otro lado, 77. Muy bien. Y aplico esta fórmula, que es la fórmula general, la fórmula principal, digamos, de el método Soil Conservation Service. Simplemente estoy reemplazando aquí 85 y 77. Yo sé que la precipitación es 120. Eso era dato del proyecto. Aquí está, 120 milímetros. Esos 120 están aquí y también aquí. Y con ello voy a tener para N85, tengo una precipitación de 79.10 milímetros y para la N77 voy a tener una lluvia de 60.81 milímetros. Muy bien. El promedio, puedo sacar promedio ponderado Q1 a 1, Q2 a 2 sobre la suma total. Y entonces el promedio ponderado va a ser 71.8 milímetros. Promedio ponderado en la lluvia. También puedo hacer el promedio ponderado del número de curva. En este caso va a ser 81.8. ¿Ya? Para el número de curva ponderado, la ecuación 623, otra vez tengo que agarrar y tengo que emplear esta curvita. Ya he cambiado esto, N, y hace el N ponderado. Precipitación sigue siendo 120. Aquí está, 120, 120. Pero ahora estoy utilizando en vez de N, el N ponderado. Y van a ver entonces que la precipitación es un poquito variada y es 71.52 milímetros. Ejemplo 6. Para los datos del ejemplo anterior, todavía no hemos encontrado cuánto escurre, ¿no? En términos de metro cúbico por segundo o litros por segundo. Ahora este ejemplo me va a decir cómo puedo utilizar eso. Ya, la lluvia, 6 horas. Periodo de retorno, 10 años. Cuenca, aquí ya estoy buscando otras cositas. Cuenca, longitud máxima. Desde el punto más alejado al punto de medición, ¿no es cierto? Son 500 metros. Y la diferencia de altura entre ese punto, que es el más remoto, y el punto donde estoy midiendo el agua, es 12 metros. Y para ello me están diciendo, estime el caudal en el punto de aforo. Muy bien. Había sacado que en promedio tengo 71.78 milímetros. Aquí está. El caudal promedio 71.78 milímetros. Aquí está. Voy a calcular el tiempo de concentración. Ajá, ya me estoy metiendo entonces con una otra conformación de fórmula que es el tiempo de concentración. Y no es Kirchhoff, no es Isard, es el propio del método del Soil Conservation Service. No pueden utilizar otro. No pueden mezclar, digamos, formulaciones, porque los experimentos son diferentes. Por eso, para el Soil Conservation Service vamos a utilizar esta forma. Y L es cuánto es la longitud desde el punto más alejado. Desde ese mismo punto hasta el punto de medición hay H, 12 metros. Y entonces el tiempo de concentración en este caso me ha dado 9.81 minutos, que lo debo convertir a horas. Entonces es 0.16 horas.
Paso 3. Para este tiempo de concentración de 0,16 horas, aquí, 0,16, 0,1, 0,2. Tengo que interpolar entre estos dos. Ya voy a obtener directamente para no hacerlo muy engorroso, no tener que interpolar, voy a tener que 0,2, 0,3, perdón, aquí está 0,3. Metro cúbico segundo milímetro por kilómetro cuadrado. Entonces el caudal máximo es Q por A, 0,3 lo he sacado de aquí. Q es la precipitación en milímetros que he encontrado. Esta Q. Y el área son 1,5 kilómetros cuadrados. Con ello voy a entrar y entonces voy a determinar el caudal que me produce esa lluvia. Entonces son 32,301 metros cúbicos por segundo. De esa manera, entonces, voy a poder calcular cuánto es el caudal de avenida utilizando el método del Soil Conservation Service. Preguntas. Creo que hemos ido paso a paso, ¿no es cierto? Y ese paso a paso nos ha permitido ir desde la parte más sencilla a esta, que es la parte más complicada. No hay más que esto. No hay más que esto. Yo he utilizado esas cosas para poder calcular las torrenteras. Calculo las torrenteras con el método de Soil Conservation Service. ¿Ya? Siempre. No utilizo otra cosa. He utilizado para Rumimayo, para aquí la Aranjuez, para otra que está en la zona sur, por Sebastián Pagador. Después para varias torrenteras he hecho. En Cochabamba he debido haber hecho unas 5 o 6 torrenteras. Y para todas ellas he utilizado el método del Soil Conservation Service. Con todo esto, muchachos, les ruego que puedan nuevamente hacer los ejercicios. No se queden así. Hagan de nuevo los ejercicios y haciendo los ejercicios van a poder entonces encontrar buenos resultados en la aplicación del examen o en la aplicación de cualquier proyecto. Como les digo, yo utilizo esto. No es que no utilizo esto. ¿Ya? Entonces, les voy a subir la serie de ejercicios, ¿de acuerdo? En este momento les voy a subir la serie de ejercicios. Veamos entonces aquí. Un cachito esto. Ya. Entonces, aquí aclaro, por favor. Y salida 2. Trabajo de clase, crear material. Entonces, método de Conservation Service, ejercicios. Qué buena, es una preguntita. Un cachito, déjame subir porque me voy a olvidar subir y están fregados. Entonces, listo, jóvenes, ya tienen entonces en su classroom toda la serie de ejercicios. Diga usted.
¿Cómo se movieron las fechas, Inge? El examen teórico, ¿qué fecha sería? Disculpe. Ya les he dicho, a ver, ¿qué fecha es el examen, muchacho? ¿Mm? Buenas noches. El 7, ingeniero. Ya. Ese es el de teoría, ¿no es cierto? Y el de práctica, perdón, al revés. Práctica es el 7. ¿Y el de teoría? No, Inge, usted dijo el 7 es teoría. A ver. Inge, el 7 dijo el práctico el sábado. Sí, es el práctico porque me han dado la sala de 200 personas. El sábado es la única opción que me dan la sala de 200 personas. Y si eso es 7, entonces es el 7. ¿Ya? Sábado. Sí, Inge, dijo el 7 práctico, Inge. Sí, está bien, es el 7 práctico. Y el 10 es, o el 9, no sé si es el 9 o el 10, el 10 es el de teoría. ¿Sí? Así estamos. Teoría espiritual.